Continuamos con Caballo de Fuego, Congo de Florencia Bonelli. Antes de empezar este capítulo, te pido un favor que me ayuda muchísimo. Si te gusta este tipo de historias, seguí el canal, así no te perdés los próximos capítulos. Activa la campanita para que YouTube te avise apenas salga una nueva parte. Y si este audio te acompaña, déjame tu me gusta, es la forma más simple de apoyarlo. Ahora sí, ponete cómoda, y deja que la historia te lleve. Empezamos. Capítulo 3. El jefe del Servicio de Inteligencia israelí en Europa, Ariel Bergman, observaba con unos prismáticos el extremo oeste del mar Mediterráneo, donde recibe el nombre de Mar de Alborán. Lo hacía desde el balcón de su habitación en The Caleta Hotel, en Gibraltar. Alternaba su atención entre una lancha y un yate, apartados entre sí por una distancia no mayor de 3 kilómetros. Había 3 pescadores en la lancha, tranquilos en sus asientos, mientras aguardaban que los peces picaran. En el yate, en cambio, no había movimiento sobre la cubierta. De todos modos, Bergman sabía que en las entrañas del lujoso barco se desarrollaba una negociación por armas entre el traficante sudafricano Alan Brille y 3 altos mandos de la Irish Republican Army, la guerrilla irlandesa. Su objetivo no eran los terroristas de Irlanda, aunque no le importaba liquidarlos en el proceso, sino Alan Brille, que había provisto de un flujo constante de armamento a Mohamed Abu Jihad, el comprador de Saddam, como lo habían apodado en el Mossad. Junto con su socio Rauf al-Avilla, Abu Jihad, o Aldo Martínez Olazábal, tal era su verdadero nombre, se ocupaba de abastecer al raíz de elementos que el embargo impuesto por la ONU le prohibía adquirir de manera legal, es decir, le proveía de casi todo. Los Katzas en Johannesburgo aseguraban que Abu Jihad había cerrado un trato por $1 millón con Brille para hacerse con 4 kilos de mercurio rojo, un componente químico empleado para la fabricación de explosivos radioactivos. Aseguraban también que Brille buscaba en el mercado negro, por cuenta de Abu Jihad, grandes cantidades de torta amarilla o uranio. Esa noticia, que sus hombres aún no lograban corroborar, había puesto nerviosos a los jefes en Tel Aviv. Resultaba fácil expresar la orden: ocúpense de Alan Brille, de Kurt Ambeider, de Paul Fricke, de Abu Jihad y de al-Avilla. Ejecutarla era harina de otro costal. A Brille lo tenían localizado, no obstante, se les dificultaba acceder a él porque vivía tras una muralla de guardaespaldas y en una fortaleza. Poseía una debilidad: un yate en el Mediterráneo. Bergman consultó su Tageuer, las 11:29 de la mañana. Si los sucesos se desarrollaban de acuerdo con los planes, en un minuto, el Kidon, agente del Mossad para ejecutar los asesinatos, con un equipo de buceo de alta tecnología, llegaría al sitio donde anclaba el yate de Brille y colocaría sobre su casco una bomba Lapa provista de contramedidas electrónicas que impedirían a los sistemas de custodia del yate advertir la presencia de un elemento extraño. La programaría para que estallase en 45 minutos, a las 12:15. Al Kidon le tomaría solo 25 minutos salvar los 3 kilómetros que lo separaban de la lancha de pescadores gracias a los propulsores colocados sobre los tubos de oxígeno. A las 11:55, calibró los prismáticos en dirección a la lancha de pescadores. 2 minutos después, vio emerger al buzo de las aguas turquesas del Mar de Alborán y subir por la borda. La lancha se alejó hacia el este. Bergman colocó los prismáticos sobre sus piernas y se frotó la vista. A medida que las agujas del reloj avanzaban hacia el cuarto de hora, su corazón aumentaba las pulsaciones. A las 12:13, enfocó los binoculares de nuevo y esperó. Apartó con un movimiento rápido las lentes de su rostro cuando el fogonazo provocado por la bomba Lapa le hirió la vista. Se puso de pie y permaneció unos minutos admirando las llamas que ascendían sobre la cubierta y se devoraban el yate con Brille dentro de él. Los alaridos de los turistas, que presenciaban el siniestro desde la costa, y las sirenas rompían la paz habitual del lugar.
Entró en su habitación y cerró la contraventana. Fijó la vista en las fotografías dispersas sobre la mesa. Eligió una. En ella estaban Elia Alzao y Aoudia en un bar del Hotel Ritz en París, el domingo 15 de febrero, por la tarde, casi 2 meses atrás. Habían demorado en averiguar quiénes eran las muchachas que los acompañaban, la hija de Aoudia y su amiga de la infancia, 2 médicas comprometidas con la causa de manos que curan. Sonrió con sarcasmo. La hija de un traficante de armas era una santa que se ocupaba de curar tuberculosos en el África. Para mayor sorpresa, estaba comprometida sentimentalmente con Alzao. Parecía inverosímil la manera en que los actores de esa comedia se entrelazaban. Elia Alzao observaba el colchón de nubes que se extendía bajo el Gulf Streamway que lo conducía a la base de la Mercury en la isla de Ferguson, en Papúa Nueva Guinea. Había despegado en el aeropuerto de Le Bourget, en las afueras de París, 2 horas atrás, y todavía cavilaba acerca de la noticia que había leído en Le Monde mientras desayunaba en su casa de la avenida Élysée-Reclus. El yate explotó a pocos kilómetros de la costa de Gibraltar, apenas pasado el mediodía de ayer, domingo 12 de abril. Su propietario, el sudafricano Alan Brille, y los 6 miembros de la tripulación murieron en el acto. Aún no se han recuperado todos los cadáveres ni los peritos han determinado las causas del siniestro, aunque los negocios del señor Brille, un conocido traficante de armas, llevan a pensar que se trató de un atentado. ¿Alguien estaba deshaciéndose de algunos traficantes de armas? La semana pasada recordaba haber leído que el alemán Kurt Ambeider había fallecido en un accidente automovilístico en las cercanías de Calais, en Francia. Se preguntó quién estaría ocupándose de eliminarlos. Junto a las columnas del artículo había 2 fotografías bastante recientes del sudafricano Alan Brille. Una de ellas había captado la atención de Alzao. Se inclinó en la isla de mármol de la cocina y extendió el diario para que la lámpara dicroica le diese de lleno. Brille salía de un edificio, con talante risueño, y rodeado de varios hombres, sus guardaespaldas en apariencia, aunque uno de esos rostros, algo borroso y distanciado, tanto que podría haber pasado por un transeúnte, le resultó familiar. Llamó de inmediato a su secretaria, Thérèse, cuyo hermano, un fotógrafo freelance que trabajaba para varios medios gráficos, les había sido de utilidad en otras ocasiones. A pesar de la hora temprana, la encontró en las oficinas que la Mercury ocupaba en el Hotel George V, en París. Bonjour, Thérèse. Bonjour, Monsieur Alzao. Necesito pedirle un favor, Thérèse. Lo que guste, señor. Su hermano aún mantiene contactos en la redacción de Le Monde. Oui, monsieur. Bien. En la edición de hoy de Le Monde, en la sección principal, página 9, aparece una nota acerca de la explosión de un yate en el Mediterráneo. Necesito que su hermano me consiga los originales de las 2 fotografías que acompañan la nota. Por supuesto, sabré recompensar este favor. Gracias, señor. Apenas obtenga las fotografías, envíeselas a Alamán. Y en caso de que no pueda hacerme este favor, avíseme. Ya sabe dónde estaré. Bien sûr, monsieur. Au revoir, Thérèse. Au revoir, monsieur. Ipso facto, Alzao telefoneó a su hermano Alamán. ¿Tienes el diario Le Monde de hoy a mano? Sí. Aguarda un momento. Aquí lo tengo. Dime. Alzao lo guió hasta la página 9 y le pidió que individualizara al hombre a la derecha de Brille, el más retirado, con barba. Sí, lo veo. Thérèse te entregará entre hoy y mañana la fotografía original. Tratará de que su hermano la consiga en la redacción de Le Monde. Cuando tengas la fotografía, quiero que tú y Lefortovo, Alzao hablaba de otro empleado de la Mercury, experto en falsificaciones y montajes, cuyo verdadero nombre era Vladimir Chebrikov, trabajen sobre ese rostro y lo amplíen tanto como puedan.
Necesito identificar quién es. Es evidente que tienes una sospecha. Sí. ¿Quién crees que sea? Se produjo un silencio. Elia decidió contestar porque hablaban por una línea segura. El padre de Matilde. Alamán soltó un silbido. ¿Qué sabes de ellas, de Juana y de Matilde? Anoche hablé con Hamburgo y me dijo que estaban bien, aunque la situación en la zona de los Grandes Lagos se torna día a día más inestable. No le mencionó que las hacían trabajar como esclavas y que él temía que Matilde no estuviese alimentándose bien. Al-Saud apartó la vista del colchón de nubes, se removió en la butaca del avión y le solicitó a la Diana que le trajese el teléfono encriptado para comunicarse con Terese. Si bien le había concedido pocas horas para actuar, lo apremiaba la ansiedad por saber si había conseguido las fotografías. Apoyó el pulgar en el lector digital y una línea roja lo barrió antes de que el sistema de permisos diera el visto bueno y lo habilitase para realizar la llamada. Terese, soy Al-Saud. ¿Qué puede decirme de su hermano? Esta tarde, a última hora, me traerá lo que usted me pidió. Bien, gracias. Páseme después el número de cuenta para depositar el dinero. Solo resta esperar, se dijo, y recreó en su mente el diálogo con Aldo Martínez Olazábal en el RIS, 2 meses atrás. ¿En qué trabaja, don Aldo?, se había interesado Juana Folicuré. Es un broker, intervino Matilde, a la defensiva. Con Matt nunca entendemos bien qué es eso de ser un broker, insistió Juana. Compro y vendo cualquier cosa en cualquier parte del mundo. ¿Armas también?, se preguntó Al-Saud, y, a la vista de su sospecha, la respuesta podía ser, sí. La dimensión de las implicancias de una contestación afirmativa lo asustaba. Aldo Martínez Olazábal desayunaba en la cubierta de su yate, el Matilde, mientras leía la tribuna de Marbella. Se retrepó en los almohadones del sillón y apoyó la taza de café sobre la mesita junto a él cuando sus ojos tropezaron con un titular inquietante: conocido traficante de armas muere en extraño accidente. El artículo no brindaba demasiada información, aunque un dato, el nombre del traficante, bastó para que Aldo se cubriese de un sudor frío en esa mañana soleada. Se instó a calmarse y lo leyó de nuevo. El barco de Brilla había explotado en el mar de Alborán, a escasos kilómetros de Gibraltar. La guardia costera aún no terminaba de recuperar los cuerpos, el del traficante y los de su tripulación. Los peritos ya trabajaban para determinar la causa del siniestro. Aldo cerró el diario y lo arrojó sobre la mesa. Clavó los codos en las rodillas y se sujetó la cabeza con las manos. Había hablado con Alan Brille 3 días atrás, antes de salir de Bagdad, para acordar una cita en Londres donde negociarían una nueva compra de armas, de mercurio rojo y de uranio. En ese momento comprendió que el accidente automovilístico en el que había fallecido otro de sus proveedores, el alemán Kurt Ambeider, en realidad, no había sido un accidente. Estaban cazándolos. No necesitó preguntarse quién, existían 2 opciones, la CIA o el Mossad, o ambos actuando en equipo, aunque, en su opinión, las operaciones llevaban el sello de Tel Aviv. Se quitó los lentes de lectura y se colocó los de sol. Se palpó el pecho a la altura del corazón donde llevaba, sobre la piel y oculta por la camisa Armani, la pistolera axilar con la Ballester Molina calibre 45. Miró en todas las direcciones antes de bajar al muelle. Caminó hasta su automóvil rentado sintiéndose observado, perseguido, acechado. En el instante en que iba a poner la llave del vehículo en contacto, especuló con la posibilidad de que hubiese una bomba conectada al sistema de arranque. Descendió y se dirigió a la entrada del puerto donde tomó un taxi. Lléveme al Hotel Bellavista, indicó. No cayó en la cuenta de que un hombre de cabellera negra y bigote espeso ponía en marcha una motocicleta y lo seguía. Martínez Olazábal descendió del taxi 15 minutos después. Le interesaba la cabina telefónica frente al portal del hotel. Aguárdeme un momento, le ordenó al taxista, y cruzó la calle a paso rápido. Llamó al teléfono de línea fija en Bagdad donde, si tenía suerte, hallaría a su socio, Rauf Alavilla. Había solo 1 hora de diferencia. Lo atendió una de las mujeres del servicio doméstico. Alavilla, que no usaba teléfonos inalámbricos, se tomó su tiempo para llegar al aparato fijo ubicado en el living de su casa en la capital iraquí. ¿Quién habla?
Hermano, dijo Aldo, sin mencionar nombres. Ah, eres tú. ¿Cómo estuvo tu viaje? Tengo malas noticias. Nuestro amigo sudafricano no podrá presentarse a la cita del 17 de abril. Ha tenido un serio problema. ¿Qué tan serio? El peor. Ya no podrá hacer negocios con nosotros ni con nadie. Entiendo, murmuró Alavilla. Una suerte similar corrió nuestro amigo alemán días atrás. La línea se silenció mientras Alavilla meditaba la información. Están eliminándonos uno a uno. Todos los que hemos colaborado con Saddam estamos en la lista negra del Mossad y de la CIA. Contábamos con ellos para que nos consiguiesen lo que necesitamos, habló el árabe por fin. Ahora solo nos queda recurrir a la otra fuente, la mujer. Martínez Olazábal bajó los párpados y clavó sus dedos en la frente. Alavilla aludía a Madame Gulemale. Había intentado sortearla porque la excéntrica congoleña, tan fogosa en la cama, no le inspiraba confianza en los negocios. Aunque todavía contaba con un último recurso para conseguir las tortas amarillas de uranio para Irak, sospechaba que terminaría cayendo en las garras de Gulemale. Si no queda alternativa, expresó Martínez Olazábal, recurriré a ella. Ten cuidado, hermano. Aldo regresó al taxi y ordenó que lo condujese al puerto. De nuevo, el hombre de la motocicleta lo siguió de regreso al Matilde. No había resultado fácil reunir a esos hombres para componer el escuadrón que en unas semanas viajaría al Congo. Al-Saud, con su uniforme militar para camuflarse en los paisajes selváticos, los observaba desde la ventana de su oficina mientras avanzaban hacia la salita de reuniones en la base que la Mercure poseía en una de las islas de entre Casteaux, la de Ferguson, en Papúa Nueva Guinea. En minutos, su socio, Anthony Hill, y él les expondrían la situación en la provincia de Kivu Norte y los pormenores del plan para hacerse de la mina de coltán que los empleados de Saúl Zeevi, el empresario israelí de la computación, se ocuparían de explotar. Sorbió el último trago de Perrier y se calzó los Ray-Ban Clipper. Vamos, Diana, ordenó, y salió al calor húmedo de la selva tropical. Había decidido incorporar a la Diana en esa misión, lo que parecía agradar a la muchacha. Tony Hill se les unió en el momento en que entraban en la sala. Al verlos, los hombres ocuparon las sillas y guardaron silencio. En tanto Tony encendía el proyector y alistaba la primera imagen, el mapa de la República Democrática del Congo. Al-Saud paseó la mirada por cada uno de ellos. El ruso Viktor Oschensky, especialista en comunicaciones del Ejército Rojo, intercambiaba unas palabras susurradas y risueñas con el nepalés Lambo Darlas, exintegrante de las letales unidades Gurkhas, con quien había compartido varios trabajos para la Mercure. El paramédico del grupo, el norteamericano Martin Guerin, consultaba la pantalla de su computadora portátil. El coronel Harold McAllen, también norteamericano, de 52 años, erguía su figura de oso en el extremo opuesto de la mesa y clavaba su dura mirada en el mapa. Nadie como Harold para este trabajo, se dijo Al-Saud. Durante la guerra de Vietnam, McAllen había formado parte del SOG, Studies and Observation Group, una fracción del ejército de los Estados Unidos que se internaba en el territorio selvático dominado por el Vietcong para emprender tareas de reconocimiento y de eliminación de asentamientos enemigos. Pocos conocían como él los trucos para burlar el bosque tropical, tan letal como el desierto de Rab al-Khali. La Mercure tenía suerte de contar con McAllen entre sus comandantes e instructores, porque, además de participar en ciertas misiones, McAllen era el jefe de la base de la isla de Ferguson junto con el indio Chandres Dragosi, es miembro de la agencia al igual que Al-Saud. A la derecha de McAllen, se ubicaba Zlatan Tarkovic. Le agradaba ese mercenario croata, exoficial del Ejército Rojo, que insistía en definirse como yugoslavo, a pesar de que Yugoslavia ya no existía. También se consideraba un freelance, y solo trabajaba para la Mercure por contrato. Elia lo convocaba siempre que se presentaba una misión importante. Resultaba apropiado que Zlatan se considerase un freelance, ya que el término, acuñado en la Edad Media, había nacido para designar a los guerreros de lanza libre, es decir, aquellos que no debían fidelidad a ningún señor feudal y que vendían su destreza al mejor postor. Excepto aviones de guerra, Zlatan piloteaba cualquier artefacto que pudiera volar,
desde una avioneta a un Canberra, y era un eximio mecánico. A su lado se encontraba Sergei Markov, es miembro de la Spetsnaz GRU, el comando élite del Servicio de Inteligencia Militar de Rusia, temido y respetado por los demás grupos militares de élite del mundo. Solo un puñado superaba su proceso selectivo y se decía que algunos perecían en el intento. El australiano Dingo, exoficial del ejército australiano, del que pocos sabían su verdadero nombre, Ronald Carelli, de padre italiano y madre irlandesa, era originario de Queensland, donde había desarrollado su afición por el surf y el buceo. Lo habían llamado Dingo desde pequeño, como al perro salvaje propio de Australia, descendiente del lobo asiático. Compartía con el animal no solo el dorado del pelaje sino su cualidad de huraño y montaraz, le iba su personalidad. Sin duda, se trataba de uno de los mejores recursos con que contaba la Mercury. De pie en un extremo de la mesa, alzado enseguida se percató del triángulo de miradas que formaban la Diana, Dingo y Markov. La Diana fijaba sus ojos celestes en el australiano, mientras que el ruso Markov los fijaba en la muchacha bosnia, con quien se había desempeñado como guardaespaldas de Matilde durante algunas semanas en París. Dingo, por su parte, atendía a las explicaciones de Tony Hill. Víctor Oschensky, Lambo Darlas, Martin Guerin, Harold McCallan, Zlatan Tarkovic, Sergei Markov, Dingo y la Diana, junto con sus socios, Tony Hill, Mike Thornton y Peter Ramsay, y con su hermano alemán, experto en tecnología, informática y electrónica, conformaban un grupo comando con el cual él se habría sentido capaz de enfrentar a cualquier enemigo. Este es Laurent Nkunda, dijo Tony, y señaló en la pantalla la fotografía de un hombre negro que asombraba por su delgadez. Es un exoficial del ejército congoleño. Pidió la baja con el grado de general. Peleó junto con Laurent Desire Kabila para derrocar a Mobutu Sese Seko, destacándose por su inteligencia y su valor. Como Munyamulenge, una etnia tutsi propia del Congo, asegura defender a su gente de los interambes que huyeron de Ruanda después del genocidio del 94 e invadieron el territorio congoleño. En realidad, interrumpió Al-Saud, Laurent Nkunda es un gendarme de los intereses internacionales. Oprimió un botón en el control remoto, y el proyector deslizó una nueva imagen, la fotografía de 3 niños en pozos de tierra roja, picando las paredes con masas y cortafríos. Esta es una mina de coltán explotada por un consorcio con sede en Ruanda y protegida por los rebeldes de Nkunda. Volvió a oprimir el botón para mostrar un detalle del mapa de la región de los Grandes Lagos. La mina de la que debemos apropiarnos para nuestro cliente se ubica aquí, dijo, y señaló un punto con un marcador láser, en los lindes del Parque Nacional Virunga y próxima al poblado de Rutshuru, el bastión de Nkunda. Una vez que logremos el control sobre la mina, deberemos permanecer varios meses controlando el perímetro. Es de esperar que los rebeldes quieran recuperarla. Nos trasladaremos con todo el equipo hasta Kinshasa, la capital, apuntó Tony Hill, y de allí a Rutshuru lo haremos en nuestros helicópteros. ¿Cómo trasladaremos los helicópteros? Se interesó Lambo Darlas. Como saben, contestó Hill, el año pasado la Mercury adquirió un viejo jumbo al que configuramos para carga. Allí transportaremos todo lo necesario, incluidos los 3 helicópteros, el Black Hawk, el MiL-25 y el Apache. Para lo cual les desmontaremos las hélices, acotó Al-Saud. Zlatan, te harás cargo del desmonte y el montado una vez llegados al Congo. ¿Cuántos días nos llevará montarlas de nuevo en Kinshasa? Con la ayuda de 4 hombres, puedo hacerlo en 2 días, aseguró el yugoslavo. Bien, dijo Al-Saud. Tienen que saber que, apenas aterricemos en Kivu Norte, estaremos en territorio enemigo. El ejército congoleño no nos brindará apoyo y dependeremos de nosotros mismos y el soporte que nos brinden desde la base, en París. Aquí, en la isla de Ferguson, continuó Hill, estamos a la misma latitud que la provincia de Kivu Norte, por lo que las condiciones climáticas son similares. Ambas son regiones de bosques tropicales, en su mayoría vírgenes, y muy peligrosas. Las lluvias son copiosas, la vegetación muy densa, la fauna abundante. Hay dificultad para encontrar un claro donde aterrizar un helicóptero. Las montañas son escarpadas. Sabemos que en este punto, Al-Saud señaló un lugar en el mapa,
bastante próximo a la mina, hay una aldea de campesinos. No explicó que la información se la había provisto su prima, Amélie Guzmán, una monja a cargo de la única misión en un área de varios kilómetros. Allí podremos aterrizar e iniciar la marcha a través del bosque tropical en dirección a la mina, añadió, y arrastró el puntero láser hacia el este. ¿Cuánto tiempo de marcha será? Quiso saber Víctor Oschensky. Son 50 kilómetros, mayormente por un territorio denso de vegetación y escarpado, pero si caminamos por la orilla de este río, aclaró, y siguió el curso con el puntero, podremos avanzar deprisa, a menos que nos topemos con los rebeldes. Alamán y Peter irán monitoreando el radar para no tener sorpresas. ¿Qué sucedería si la mina estuviese en manos de los rebeldes? Preguntó Markov. De acuerdo con la inteligencia que contamos, señaló Alzau, la mina no está siendo explotada, ni siquiera está siendo vigilada. Pero en caso de que lo estuviera, tendríamos que atacar desde el aire. No tendríamos otra alternativa. Martin, Tony Hill se refería al paramédico Martin Guerin, se ocupará de darles la vacuna contra la fiebre amarilla. Al igual que acá, en el Congo seguirán tomando las tabletas antimalaria. Ya conocen las instrucciones para evitar la picadura del mosquito que la provoca. Una vez asegurada la mina, preguntó Harold McCallen, ¿cuánto tiempo permaneceremos custodiándola? Dependerá del ritmo de trabajo de los empleados de CEBI, contestó Alzau. Los estudios de prospección realizados por el gobierno del Congo aseguran que en 15 meses se obtendrá todo el coltán que la mina puede darles a un cierto ritmo de trabajo. Iremos rotando los grupos para que, cada 3 meses de estadía en el terreno, tengan una semana de descanso. Además, en esta etapa, quiero decir, una vez asegurada la mina, contaremos con el apoyo del ejército del país. Antes, no intervendrán. Tendremos que arreglárnoslas solos. Si es cierto que nos pagarán $4.500 por mes, nos haremos de esa mina si tengamos que romperles el culo a todos los rebeldes del maldito Congo, manifestó Víctor Oschensky, y los demás se rieron. ¿A qué tipo de enemigo nos enfrentamos? Quiso saber Marco. Buena pregunta, concedió Alzau. Nuestro personal en el terreno, hablaba de Eric Birne y de Hamburgo Ferro, asegura que el ejército de Nkunda se organiza en batallones de no más de 60 hombres, y cuando digo hombres hablo también de mujeres y de niños. 4 batallones conforman una brigada, a cargo de un comandante. Están bien organizados, masculló Dingo. No debemos subestimarlos, manifestó Tony Hill. Se calcula que el ejército de Nkunda ronda los 2.500 soldados, lo que hace un total aproximado de 10 brigadas que apestan la zona de las Kibus. ¿Qué sabemos del armamento? Insistió Marco. Pudimos averiguar que cada batallón cuenta con 2 morteros de 60 milímetros. Cada brigada posee alrededor de 2 ametralladoras antiaéreas 12.7, se escuchó un silbido de admiración, más usadas contra tropas enemigas que contra aviones o helicópteros. Tienen varios RPG y ametralladoras de mano. Su equipo de comunicación es más bien obsoleto, algunos handys Motorola y radios VHF portátiles. Solo unos pocos teléfonos satelitales en manos de los más altos mandos. Se sabe, intervino Tony, que tienen problemas de abastecimiento porque carecen de medios de movilidad y por falta de dinero. Para hacerse de comida, medicinas, contante, baterías, municiones, etc., saquean los pueblos y tienden emboscadas en los caminos. Y ahora, pronunció Alzau, el coronel McCallen les expondrá las actividades que realizarán como entrenamiento hasta que partamos hacia el Congo. Deberán estar en plena forma para enfrentar esta misión. No será fácil, pero lo lograremos. El coronel McCallen abandonó su silla y tomó de manos de Alzau el puntero láser. La topografía de la región de los Grandes Lagos. McCallen siguió dirimiendo acerca de la existencia de montañas en la provincia de Kivu Norte y en la necesidad de practicar la técnica del rappelling, mientras Tony Hill y Elia Alzau, en una parte, intercambiaban unas palabras. ¿Cuándo partes a la base de Aran? ¿El jueves? No, llegaría el viernes por la mañana, que es como el domingo para nosotros. Así perdería un día de trabajo. Prefiero quedarme aquí hasta el viernes y llegar a Arabia Saudí el sábado por la mañana.
¿Y qué te quedarás haciendo en este calor? Se extrañó Tony. Acostumbrarme para cuando vayamos al Congo. Fío. Como tú viajas esta noche hacia Eritrea, quiero quedarme y participar de los primeros días de entrenamiento. Los supervisaré yo mismo. Algunos de los muchachos están fuera de estado. Demasiadas vacaciones, se lamentó. Hoy llamó Mickey y me preguntó si habías tomado alguna decisión respecto a Madame Gulemale. He decidido adelantarme al grupo para ir a verla. Quizá pueda convencerla para que nos facilite el acceso a la mina. ¿Cómo piensas convencerla? La mirada de Gil brilló de picardía. ¿En la cama? No subestimes a Gulemale. Podríamos compartir el polvo de nuestras vidas y después, sin ningún remordimiento, mandaría a Ankunda a matarme si me atrevo a poner pie en su mina. Ella no mezcla las cosas. No, tendré que convencerla con otros medios. Al final del día y después de varias horas de entrenamiento, Al-Saud todavía contaba con 2 horas de sol para escaparse a su pequeño paraíso. Cargó una toalla y una muda en la Land Rover y condujo hacia el interior de la isla hasta dar con la cascada que caía a un pozo de agua oculto tras la maleza tropical. Se quitó el uniforme, pegado al cuerpo debido al sudor, y se arrojó de cabeza. El agua fría le erizó la piel. Después de nadar estilo mariposa durante algunos minutos, se sentó sobre una piedra para que la cascada le masajeara los hombros. No quería admitir que todo el tiempo, aun cuando entrenaba, y esto lo preocupaba, pensaba en Matilde. Le dolía su ausencia en ese contexto paradisíaco, y se juró que un día lo compartiría con ella. Se preguntó qué horas serían más easy. Alejó la muñeca del chorro de agua y consultó su Breitling Emergency. Calculó que en la parte oriental del Congo serían las 11 de la mañana. Matilde estaría en el hospital, trabajando sin respiro, codo a codo con el ganso de Van der Weyden. Volvería a la base y se comunicaría con Ferro o Virne. Ansiaba saber de ella. Entró en la central de comunicaciones, refrigerada y saturada con sonidos de radios, transistores, radares y demás aparejos. Uno de los operadores le informó que Alamán había llamado media hora atrás. Comuníqueme con él, ordenó, y se dirigió a su despacho a guardar la llamada. Al cabo, el operador se presentó con el teléfono satelital y se lo entregó. Su llamada, señor. Gracias, dijo Al-Saud, y esperó a quedar solo para hablar. Alamán, soy Elia. Tengo lo que me pediste. Aislamos el rostro de la fotografía que nos proporcionó el hermano de Teresa y lo mejoramos lo que pudimos. Quedó bastante nítida. ¿Cómo quieres que te la pase? Envíala como un archivo encriptado a mi casilla de la Mercure. En unos minutos, el rostro de Aldo Martínez Olazábal se desplegaba en la computadora portátil de Al-Saud. Después de un momento de estupor, Elia analizó las implicancias del descubrimiento, puesto que no le quedaban dudas de que Martínez Olazábal se dedicaba al tráfico de armas. Pensaba en Matilde y en la nueva amenaza que se cernía sobre ella. Se apresuró a llamar a sus hombres en el Congo, necesitaba saber que su mujer estaba a salvo. Tiempo atrás, le había pedido a su falsificador, Vladimir Chebriko, cuya red de conexiones en las secretarías de inteligencia de diversos países era la más grande que Al-Saud conocía, que averiguase acerca de Aldo Martínez Olazábal, sin éxito. La poca información obtenida en aquella oportunidad carecía de importancia, al igual que la suministrada por su contacto en la SAI, el Servicio de Inteligencia Argentino. A la luz de la sospecha de Al-Saud, intentaría otro camino. El viernes 17 de abril, antes de viajar a Arabia Saudí, le solicitó al operador de la isla de Ferguson que lo comunicase con Chebriko, en su departamento de París. Le Forteau, soy Caballo de Fuego. Querido amigo, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Hablas desde una línea segura? Sí. Necesito de los servicios de tu amigo, Jacob Merari. Merari era un agente corrupto del Mossad, a quien Chebriko, conocedor de sus deslices, chantajeaba para obtener información. Te escucho. Alamán y tú estuvieron trabajando en la fotografía de un hombre. Sí. Entiendo que te la envió el martes. Así es. Ahora necesito que tú se la envíes a Merari para que te diga quién es y todo lo que sepa acerca de él. Hoy mismo se la haré llegar, afirmó Le Forteau.
Te depositaré el dinero apenas obtengas la información. Siempre volvía a la base aérea de Arán, en la tierra de su padre, Arabia Saudí. Allí su tío, el teniente general príncipe Abdul Rahman, comandante de las Reales Fuerzas Aéreas Saudíes, le extendía un permiso de vuelo para que pilotease un F-15 o un Tornado. Ahora, con el contrato para adiestrar pilotos de guerra, sus visitas se volvían frecuentes. Se quitó los anteojos para sol y se hizo sombra con la mano. El paisaje que componían la formación de los F-15 y el desierto le traía memorias de la guerra del Golfo y de la base en Al-Asa, donde lo había destinado Eliar Medeleer en septiembre de 1990, poco después de que Saddam Hussein invadiese Kuwait, la 19ª provincia iraquí, según arguía el Rais. La operación Daggett, como llamó el presidente Mitterrand al envío de Meraches y Sepecat Jaguars al territorio saudí, había durado hasta el fin de la contienda, lo mismo que la participación de Elia al-Saud. Él era muy joven y, sin embargo, su pasión por los aviones de combate lo catapultó a compartir los primeros puestos con pilotos más avesados, lo que le faltaba de experiencia le sobraba en temeridad e instinto. En una oportunidad en que su primo, el general Khalid al-Saud, comandante de las fuerzas aliadas durante la Guerra del Golfo, visitó la base de Al-Asa, el coronel Amberg, el superior de Elia, lo avistó a la distancia, enfundado en su traje antirradiación y con el casco en la mano, y comentó: «Sé que luce joven, Su Alteza, pero es una de nuestras estrellas. Ha acumulado experiencia en Chad, Líbano y Mauritania». Lo sé, se envaneció el militar saudí. «Debe ser el mejor, no se olvide de que la sangre de mi abuelo, el gran rey Abdulaziz, corre por sus venas». Acto seguido, caminó hacia Elia y se fundieron en un abrazo. Al-Saud exhaló un suspiro y volvió a calzarse los Ray-Ban. Las memorias de la guerra resucitaban al observar ese peculiar panorama de aviones de combate y dunas. Su primo Turki al-Faisal, con quien había estrechado lazos en los últimos años debido a sus negocios con la Mercure, le palmeó el hombro y le dijo: «Acompáñame a aquel hangar. Tengo algo que mostrarte». Su sonrisa pícara despertó la curiosidad de Al-Saud. Entraron por una portezuela ubicada al costado del edificio. Elia se quitó los lentes y, debido al poder del sol en el desierto, necesitó unos segundos para adaptarse a la iluminación interior. En un principio creyó que desvariaba. ¿Acaso estaba frente a un Sukhoi, el avión ruso de combate, el mejor caza del mundo en su opinión, considerado como el poseedor de la mejor tecnología aérea militar, famoso por su capacidad para desarrollar maniobras arriesgadas? ¿Es lo que pienso?, le preguntó a su primo, y se alejó en dirección al morro del avión. «Un Su-27. Sí, primo. Un Su-27. La emoción lo llevó a reírse a carcajadas. «Un Su-27. ¿Cuántas veces había soñado con pilotear esa joya de la aviación? ¿Desde cuando las Reales Fuerzas Aéreas Saudíes le compran aviones a Rusia?» «No es de las Reales Fuerzas Aéreas sino mío». Al-Saud volteó para encarar a su primo. ¿Qué? Tenía a Turki al-Faisal por un excéntrico, pero eso superaba cualquier expectativa. Cierto que uno de los hombres más ricos del mundo de acuerdo con los estándares de la revista Forbes podía permitirse una pequeña flota de Sukhois, no obstante, lo había sorprendido. En tanto marchaban a los vestuarios para que Al-Saud se cambiara, Turki le explicaba los tejes y manejes a los que había recurrido para comprarle el Su-27 al gobierno sirio. «Benditos sean los funcionarios lábiles y corruptos», manifestó el saudí. «Sin ellos, el mundo sería muy aburrido». «¿Para qué lo compraste si no sabes pilotearlo? ¿Por qué no comprarlo solo para admirarlo? Tú lo pilotearás por mí y, cuando junte valor, iré sentado detrás de ti, porque compré un modelo V, el biplaza, usado para entrenar a los reclutas. Tú costearás los gastos de combustible y mantenimiento», bromeó Elia. «Mira que estos pájaros poseen motores voraces. ¿Preguntas por los costos del combustible en la tierra del petróleo?», bromeó Turki. «Como se nota, querido primo, que, pese a parecerte a tu padre y a hablar el árabe sin falla, eres un occidental». Abandonaron el edificio principal de la base. El Su-27 lo esperaba en la pista.
El personal de tierra colocaba la escalerilla y se ocupaba de chequear los detalles de la aviónica. La pintura desgastada no opacaba la imponencia del porte del avión. Al-Saud se acercó, estiró la mano y la pasó por el filo del ala. El jefe del equipo de tierra se quitó los auriculares y le sonrió antes de confesarle. Es lo más hermoso que he visto en aviones de guerra. La aviónica, dijo, y señaló un enjambre de botones al costado del fuselaje, es asombrosa. Bajó la tapa, y el Su-27 recuperó de nuevo la armonía de su forma. El piloto que Su Alteza contrató para que lo trajese desde Siria nos advirtió de algunos desperfectos, pero son nimiedades. Tengo que admitir que los sirios lo cuidaron bien. Cuando lo pintemos, quedará como nuevo. Elías sudaba en su mono de piloto y bajo el traje anti-G. No veía el momento de elevarse 20 kilómetros sobre el suelo y olvidarse de todo. ¿Lo asistieron mientras se ajustaba los arneses de seguridad? Turki se encaramó en la escalerilla y asomó la cara regordeta en la cabina. ¿Te atreverás a hacer la cobra de Pugachev? Su primo aludía a una famosa maniobra por la cual, tras una brusca desaceleración, se eleva el morro del avión cerca de 120 grados, quedando suspendido en esa posición por unos segundos, confiriendo la impresión de que caerá de espaldas. La recuperación de la velocidad, variable fundamental en una trifulca aérea, se realiza con un brusco picado y la habilidad de quien comanda la nave. Pocos aviones estaban diseñados para soportar los rigores de un ejercicio de esa índole. El Su-27 era uno de ellos. Claro, dijo Al-Saud, incapaz de resistir un desafío de acuerdo con su naturaleza de caballo de fuego, aunque consciente de que se trataba de una fanfarronada. Nunca había piloteado un Sukhoi, apenas estaba familiarizándose con el tablero de comando y ya se disponía a ejecutar esa maniobra suicida porque le resultaba imposible no romper los códigos de la lógica y de la sensatez. Esperó en la cabecera de la pista hasta que la torre de control lo autorizó a despegar. Bajó la cubierta en el instante previo a despegar, como es costumbre entre los pilotos de guerra, y, al acelerar las turbinas, su cuerpo respondió con una vibración. Imaginó la potencia que se expandía en las toberas y la ráfaga de fuego que expelía el escape. La energía del avión se apoderó de él y lo hizo sentir más vivo que nunca. Con una trepada de 325 metros por segundo, el avión, en posición vertical, no tardó en alcanzar la altura máxima, casi 20 kilómetros. Quería ver la curvatura de la Tierra, y, cuando lo logró, con el sol que teñía de rosa y de naranja el planeta, cayó en la misma añoranza de siempre, en el deseo por Matilde, porque ella estuviera ahí, detrás de él. Anhelaba compartir con ella esa experiencia que lo fascinaba. De nada se privó, rompió la barrera del sonido, generando el anillo de vapor en torno al Sukhoi, y realizó tantas pruebas y ejercicios como le permitió el indicador de combustible, y ya de regreso en la base y a la vista de su primo, de los pilotos saudíes y de los instructores franceses congregados para ver a caballo de fuego, lo recordaban por su signo de llamada de aviador, ejecutó la cobra de Pugachev. En la torre rieron al oír el grito de júbilo del piloto al finalizar con éxito la maniobra. Lo recibieron con vítores y aplausos. Al-Saud sonreía y, pese a aceptar las felicitaciones con actitud comedida, se sentía exultante. Por primera vez desde la separación de Matilde, un destello de alegría le entibiaba el corazón. Cenó en la base con los 4 franceses, antiguos pilotos de l'Armée de l'Air, convocados por la Mercure para hacerse cargo del programa de adiestramiento, con los 15 reclutas saudíes, con su primo Turki al-Faisal, que aún no salía de su asombro luego de haber presenciado la cobra de Pugachev, y con el jefe de la base. Al-Saud comía y sonreía, algo incómodo porque era el centro de la conversación. Lorian Palomero, hermano del capitán que piloteaba el Gulfstream V, propiedad de la Mercure, era un oficial de l'Armée de l'Air que, al igual que Al-Saud, había pedido la baja tiempo después de finalizada la Guerra del Golfo. Se conocían desde la época de estudiantes, cuando compartían la habitación en la base de Salón de Provence, y manifestaba una genuina admiración por su compañero. Les aseguró a los comensales que los generales franceses reconocían que, durante la Guerra del Golfo, Al-Saud se había consagrado como el mejor piloto de caza del país. Ese rumor no nos sorprendió ni a nosotros, sus compañeros, explicó Palomero, ni a sus instructores,
porque Caballo de Fuego había obtenido las más altas calificaciones durante los 3 años de formación. Agregó que, tanto en la guerra contra Irak para liberar a Kuwait como en Chad, Líbano, aún Mauritania, y en su misión final, en el conflicto de los Balcanes en el 91, se había destacado en el manejo del CP-4 Jaguar y en el uso de la joya de la aviación militar francesa, el caza polivalente Mirage 2000. «Hey, Lorian», exclamó Mathieu Arseneau, otro compañero de los tiempos en la base de Salón de Provence. «Cuéntales aquí a los muchachos lo que pasó durante el examen final de Elia». A pesar de las protestas de Alzau, Lorian Palomero se mostró dispuesto a referir los detalles del último examen en el aire de Alzau, que, según afirmó, se había convertido en una anécdota que los reclutas mayores narraban a los bisoños en el comedor de la base aérea. Una mañana de enero de 1986, de cielo diáfano y aire vigorizante por lo gélido, el más joven de los reclutas del último año, aún no había cumplido los 20, de la base aérea de Salón de Provence, al sureste de Francia, se disponía a dar el último examen. Si lo aprobaba, cumpliría un sueño acariciado desde pequeño: convertirse en piloto de guerra. Elías se colocó el overol con movimientos autómatas y a continuación se calzó el traje anti-G. La vista se le perdió en el interior del locker al recordar la primera vez que le habían hablado de ese traje. Lo había hecho uno de sus mejores amigos, Gerard Moses, quien además le explicó de qué se trataba. ¿Cuántos años tenía Gerard cuando detalló las consecuencias de un incremento de la aceleración, más conocida como fuerza G, en el cuerpo humano? 11. 12, como mucho. Nadie sabe de aviones y de armas como yo, le había asegurado, y no alardeaba. Pocas personas se ganaban la admiración de Elia. Gerard Moses pertenecía a ese grupo selecto. Con un coeficiente intelectual muy superior al común, se deslizaba por el conocimiento con la facilidad empleada por Elia para descender por las pistas de esquí en Gstaad, devorando información, procesándola, relacionándola con otros datos, resolviendo problemas, leyendo, siempre leyendo, nada parecía bastar. Pese a su inteligencia y a su pasión por los cazas, Gerard no se encontraba con él en Salón de Provence a punto de abordar un avión de ataque a tierra. Él solo habría matado. Apenas finalizase la prueba, lo llamaría por teléfono. El instructor que examinaría al estudiante Alzau, Donatien Chouquet, un piloto que se jactaba de sus 4.500 horas de vuelo, sostenía que aquel carecía del sentido de la obediencia y de la sumisión propio de un militar, tampoco se caracterizaba por el espíritu fraterno necesario para la labor en equipo. Siempre se erige como el líder. Es vanidoso, había comentado sus colegas, y la mayoría expresó su desacuerdo ya que Alzau se mostraba callado, más bien taciturno, algo altivo, sí, aunque no pedante. Un instructor lo calificó de lobo solitario, no parecía alentar al grupo que lo seguía. Como fuera, Elia no se enfrentaría a un examinador condescendiente. Abandonó el edificio de la base y caminó hacia la pista con el casco en la mano. Le gustaban los colores del Alpha Jet, los mismos de la bandera francesa. Se dirigió al punto donde se congregaban sus compañeros, que lo saludaron y le desearon buena suerte con choques de manos enguantadas. Elia trepó la escalerilla anexada al avión, y el personal de tierra lo asistió para que se acomodase y se fijase en la cabina. Bajó el visor negro del casco y aferró la palanca, sobre la que abrió y cerró la mano y flexionó los dedos. El instructor Chouquet, que ocupaba la cabina trasera, lo desafió desde el principio. Supongo que, después de ese despliegue en pista con sus compañeros, está listo para lucirse, Alzau. Listo, señor, aseguró, con voz neutra. El despegue carecía de fallas, admitió Chouquet para sí. Los reactores Larsac ganaron altura. Chouquet fijó la vista en el telescopio, que le proporcionaba una visión ampliada, y comenzó a exigir las maniobras, elementales primero, virajes, instantáneos y sostenidos, aceleraciones, subidas, y relativas después, es decir, las que se habrían ejecutado considerando un adversario ficticio. El tonel en espiral, el reverso cortado, un ejercicio endiablado, el yo-yo, el lento y el rápido, el 8 cubano, la vuelta Immelmann, una a una, Elia las ejecutaba en silencio. Chouquet,
Después de 4.500 horas de experiencia, reconocía la naturalidad con la que se desenvolvía Al-Saud, y no importaba que, después de una pausa silenciosa, le vociferase, enemigo a las 6, para indicar que un avión imaginario se hallaba a la cola del Alpha Jet, nada lo perturbaba, y la perfección de la maniobra evidenciaba el dominio sobre los diversos instrumentos que debía controlar al mismo tiempo. A juicio de Chuquet, su impasibilidad resultaba inhumana, y empleaba la seguridad de un veterano al pilotear. Lo envidió por eso. Él ya captaba los efectos del aumento de las fuerzas G, positivas y negativas, en su cuerpo y, más allá de que el traje lo protegía, inflándose para mantener la sangre en su sitio, él practicaba los ejercicios con el abdomen y el cuello que había aprendido dentro de los simuladores. Percibía la hostilidad del instructor, pero la desestimaba, no le preocupaba granjearse la simpatía de nadie. De todos modos, la actitud de Chuquet lo provocaba, y él jamás se negaba a un desafío. Para esa época y gracias a las revelaciones de su sensei, Takumi Kaito, él ya conocía el origen de ese impulso obstinado por romper el límite, violar la norma, menospreciar a la autoridad, esa necesidad imperiosa de retar aún a la propia naturaleza. Romper la barrera del sonido. ¿Esa expresión sonaba como música en sus oídos? Había sufrido en su adolescencia, no encajaba en los modelos de la gente ordinaria, no deseaba lo que todos anhelaban, no se ajustaba a los cánones que a los demás no molestaban. Sostenía fuertes discusiones con su padre, sus hermanos lo contemplaban con muecas de desconcierto, solo su madre lo aceptaba como era y no le temía, sobre todo, no pretendía convertirse en plomo para sus alas. El examen estaba terminando. Él ya sabía que no había cometido errores y enfiló hacia la base. Chuquet habló a través de la radio. Última maniobra. Un picado a máxima velocidad. Al controlar el altímetro, él ya calculó que un picado, descenso vertical, a la máxima velocidad del Alpha Jet, 994 km por hora, resultaría imposible a esa altitud. Ambas variables, altura y velocidad, acaban de disminuir después de una vuelta Immelmann descendente. La altura es vida, le habían repetido los instructores a lo largo de los 3 años de adiestramiento. Si Chuquet había esperado que le admitiese su incapacidad para ejecutar ese ejercicio, estaba equivocado. La provocación había desatado al caballo de fuego que habitaba en él. En tierra, varios pares de ojos seguían el chorro blanco que dibujaba el Alpha Jet. Se oyeron gritos ahogados al ver que el avión, luego de un acrobático tonel, se lanzaba en caída vertical a tan baja altitud. Él ya tendría que realizar un esfuerzo sobrehumano con la palanca para sacar al avión del picado y, a su vez, cuidarse de los movimientos bruscos para evitar resentir las alas. Los segundos parecían eternizarse. Se cortaron los alientos, desaparecieron en el aire gélido de la mañana, y algunas manos se cerraron en los antebrazos de los compañeros. La nariz del Alpha Jet se levantó a 300 metros del suelo, y el avión inició el ascenso. Minutos después, aterrizaba con suavidad. Aún temblando, Chuquet debió admitir que, si se hubiese tratado de un vuelo comercial, los pasajeros habrían aplaudido. Los compañeros se congregaron en torno al avión y recibieron a Elia con vítores y encomios. Chuquet, cuando logró abandonar la cabina, caminó a grandes zancadas hacia él. ¿Se creía que piloteaba un maldito Sukhoi? Se enfureció. Seguro que no, intervino un compañero, pero desde aquí abajo lo parecía. Las risotadas caldearon el ánimo de Chuquet, que gritó para silenciarlos. La capacidad de ejecutar todo tipo de actuaciones en el aire no lo convierte en un piloto de éxito, sentenció el instructor. Solo cumplí con lo que usted me indicó, señor, apuntó Elia, y se juró que, cuando piloteara un Mirage, rompería la barrera del sonido en picado. ¿Chuquet finalmente aprobó a Elia? Quiso saber uno de los reclutas saudíes. Sí, muy a su pesar, contestó Mathieu Arseneau, y con la máxima calificación. Habría sido un escándalo si no lo hubiese hecho, acotó Normand Babinaux, un veterano que, para la época de estudiante de Al-Saud, ya era instructor. Había muchos testigos y todos estaban dispuestos a jurar que el examen había sido impecable, entre ellos, yo mismo. Chuquet era un maldito hijo de puta. Lo sigue siendo, remató.
Jean-Marie Fournier no había proseguido su gira de inspección, sino que seguía prestando apoyo en Rutshuru. La situación de por sí complicada, los casos de meningitis arreciaban y el personal escaseaba, se dificultó cuando el coordinador de terreno sufrió un infarto y, luego de superar el periodo crítico, fue enviado de regreso a casa, junto con su esposa, otra médica de manos que curan. Fournier asumió la jefatura provisionalmente, aunque lo precisaban en Goma y en Bukavu. Resolvió la crisis nombrando a Auguste van der Oeven como coordinador de terreno del hospital de Rutshuru, y se lo comunicó por radio el lunes 20 de abril, por la noche. «Quiero que Matilde y Juana vengan conmigo», exigió van der Oeven. La epidemia, gracias en especial al trabajo de Matilde, está bastante controlada. Anne, Miguel, Axel y Avir pueden manejar esto solo sin dificultad. Hay enfermeras muy capacitadas, mucho más que las de Rutshuru. Fournier admitió la sensatez del pedido y aceptó de inmediato. Ahau irá a buscarlos el miércoles muy temprano por la mañana. En un principio, a Matilde y a Juana no las complació la idea, aunque se guardaron de expresarlo y se dedicaron a despedirse de sus pacientes y a dar las indicaciones para la continuación de los tratamientos. Matilde, que se había encariñado con Tanguy, el niño al que le habían amputado la pierna a causa de una úlcera de Buruli, se sentó en el borde de su catre. Ya le resultaba familiar el crujido de las colchonetas forradas con telas plásticas, más fáciles de limpiar, sin sábanas. Pasó la mano por la frente de Tanguy y comprobó que estaba fresca. La herida evolucionaba bien, a pesar de la malnutrición del niño, y le habían quitado el drenaje. No tenía corazón para comunicarle que se marcharía, él solo sonreía cuando la veía aparecer en la enorme habitación llena de camastros y la seguía con ojos ávidos hasta que Matilde se acercaba, le acariciaba la frente y las mejillas y le contaba un cuento en francés, alguno de los clásicos con raigambre europea, o leyendas de los indígenas argentinos, a veces fábulas, a las que adornaba con matices de las costumbres congoleñas, con las que poco a poco comenzaba a familiarizarse gracias a sus charlas con la enfermera Kapuki o con Auguste van der Oeven, un gran conocedor de las etnias de la región. Niños de catres aledaños se congregaban en torno al de Tanguy y la escuchaban, absortos. Anouk, de 5 años, que había recibido un disparo en el brazo mientras huía de un tiroteo, se ubicaba sobre sus rodillas y, más que atender al relato, parecía interesada en las pecas del puente de la nariz de Matilde, hasta que un día apareció con unas pintadas por Juana con delineador negro, que apenas se notaban en su piel oscura. Anouk, sin embargo, alardeaba. El aire envanecido de la niña le dio risa a Matilde, que la colocó sobre sus piernas y le llenó los cachetes de besos. En tanto les narraba la historia, le gustaba jugar con los tonos de voz, las manos, los silencios y las muecas para marcar los matices de las escenas y las características de los personajes. Amaba ver sus gestos, que variaban al modo de los de ella o de su voz o de la agitación de sus manos, que algunos imitaban sin abrir la boca, como si fuesen espejos que la copiaban. La madre de Tanguy, tímida como un cervatillo, se tapaba la boca para reírse de alguna escena divertida o graciosa, y hasta las enfermeras se detenían un momento, atraídas por el embelesamiento de los niños. Al cabo, ellas también caían hechizadas. Durante los minutos que Matilde destinaba para contar un cuento a Tanguy, la sala, usualmente bulliciosa, caía en un mutismo del cual la suave cadencia de la voz de la médica argentina formaba parte. Esa actividad, a la que había echado mano para calmar el llanto de Tanguy por haber perdido la pierna, se convirtió en una parte fundamental de Matilde. Por la noche, cuando irremediablemente caía en la melancolía y la imagen de Elia resultaba imposible de exorcizar, se obligaba a inventar el cuento del día siguiente y a traducirlo al francés. Aún el domingo anterior, su jornada de descanso, le había pedido a van der Oeven que la llevase al hospital por la tarde para relatar la historia. La verdad era que se lo pasaba pensando en un cuento. El martes por la tarde, después de narrar la leyenda de los enamorados del Nahuel Huapi, paseó la mirada por los pequeños rostros oscuros, de ojos grandes e ilusionados, y flaqueó, no podría abandonarlos. Juana salió en su ayuda. ¿Saben qué?, exclamó, con una sonrisa. La doctora Matt y yo iremos a visitar a otros niños, unos que viven en Rutshuru.
Ellos se han quedado sin médico, así que iremos a ayudarlos con el doctor Auguste. Matilde aguardó con el aliento contenido a que la noticia calara en las mentes de los niños. Anouk, a pesar de su corta edad, tomó la palabra, habló en su lengua madre, el kikongo, y una enfermera tradujo. ¿Nunca volverás, doctora Amat? Claro que volveremos. La doctora Juana y yo volveremos apenas podamos. Se le contrajo el pecho al ver las lágrimas que rodaban por las sienes de Tanguy. Depositó a Anouk en el suelo y se inclinó sobre el niño. Tanguy, no llores, tesoro. ¿Por qué se va? Le recriminó en su duro francés. ¿Ya se cansó de contarnos cuentos? No. Jamás me cansaría de eso, pero los niños de Rutsuru no tienen a nadie que cuide de ellos y nos necesitan. Yo también la necesito, reclamó el niño, en una muestra de rebeldía que desarmó a Matilde, porque en general eran sumisos y mansos, y no se permitían quejarse o contrariar a la autoridad. Con lágrimas en los ojos, Matilde lo besó en la frente al tiempo que le hacía una promesa silenciosa: voy a conseguirte la pierna postiza y volverás a caminar normalmente, querido Tanguy. Doctora Amat, susurró la madre del niño, Kapuki dice que tienes el cabello tan largo que casi te cubre las piernas y tan blanco como tu piel. ¿Es verdad? Muéstranos, doctora Amat. Le pidió Anouk, con las pecas sobre el puente de la nariz que Juana le remarcaba a diario. Sí, sí. La apoyaron a coro los demás. Matilde asintió, con una sonrisa. Se puso de pie, se quitó el gorro de cirujana y se deshizo el rodete sujeto en la base de la nuca. El cabello se desplegó pesadamente sobre su cuerpo, cubriéndola más allá del trasero. Los ojos de los niños se agrandaron y aún las enfermeras emitieron un sonido de asombro que recorrió la sala. La primera en tocarlo fue Anouk. Segundos después, el círculo se cerró, y todos los niños se aglomeraron para acariciárselo. Quiero tener el cabello como la doctora Amat, pronunció Anouk. Matilde se ubicó detrás de la niña, se recogió el pelo y lo colocó sobre la cabeza casi rapada de la niña como si se tratase de una peluca. Juana le acomodó los bucles en torno a la cara y Kapuki le alcanzó un espejo. Anouk soltó un gritito de alegría al ver su imagen. Muéstranos, Anouk. Matilde y Anouk se movieron coordinadamente para enfrentar al grupo. Incluso Tanguy soltó una carcajada. Al levantar la vista, Matilde descubrió a Vanderoeven que, desde una esquina de la sala, presenciaba el espectáculo con una sonrisa. Le guiñó un ojo, y ella desvió la mirada con rapidez,